Carta del apóstol Pablo a Timoteo. La palabra del Señor en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la palabra de Dios, toda la escritura, es inspirada por Dios. Amén. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Padre, te damos gracias y muchas gracias. Amén. Por tu palabra bendita, Dios. Vamos ante ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para agradecer, Dios mío, este alimento celestial, Dios. Este alimento para nuestro espíritu, Dios mío. Amén. Que fortalece nuestra fe, Señor. Gracias. Que fortalece nuestro espíritu. Amén. Tu palabra, Dios mío y Señor mío, es segura. Tu palabra es sólida, Señor. Tu palabra es fundamento sólido en el cual podemos estar parados, Señor. Cimentados en tu palabra, Dios. Nada ni nadie nos podrá mover de ti, Señor. Amén. Sí, Señor. Tu palabra, Dios mío, es acrisolada, Dios. Tu palabra, Dios mío y Señor mío, es segura. Amén. Por tu palabra son ordenados nuestros caminos, Dios. Amén. Tu palabra, Dios mío, es agua purificadora que nos limpia de toda inmundicia y de todo pecado. Sí, Señor. Bendícenos a través de ella, Señor. Amén. A todos los que estamos aquí en tu casa, a todos aquellos que están conectados, Dios mío, en este momento a través de las redes masivas de comunicación, a todos aquellos que van a escuchar tu palabra, Dios mío y Señor mío, en cada hogar, cada familia, cada ciudad, en cada nación, hasta donde tú permitas, Señor, que llegue la predicación de tu palabra, todos aquellos que la oigan sean bendecidos por ella. Amén. Te lo pido en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Recuperen sus asientos. Bien, en el Salmo 119, versículo 130, voy a leer un versículo paralelo. Dice ahí: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Gloria a Dios. Me fascina lo que dice ahí, hermano, ese versículo. Tu palabra alumbra. Y en el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Amén. El Salmo 119, 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Amén. Eso debe ser la palabra de Dios para nosotros. No una molestia, no una molestia. Porque muchas veces, hermanos, nos enojamos cuando somos corregidos por algo que estamos haciendo mal. Y yo siempre digo que no es la actitud que debiéramos tener. Eso lo hace un niño. Los niños se enojan, se taiman, cuando son retados por los papás porque creen que no los quieren. Y eso pasa en nuestra inmadurez. También nosotros nos enojamos, nos molestamos y somos reprendidos y corregidos, y muchos no vienen más a la iglesia, o muchos se cambian de iglesia y andan de iglesia en iglesia. Y donde vayan, hermanos, si van a ser corregidos igual. Si llegan a una iglesia de Cristo, una iglesia verdadera, sana en doctrina, vamos a ser corregidos igual. La actitud que debiéramos tener es de gratitud en el Señor y de reconocimiento. Saber que si estamos siendo corregidos es porque Dios nos ama. Amén. Porque eso dice su palabra, ¿verdad? Al que recibe por hijo, reprende y castiga. ¿Es hijo de Dios usted o no? Amén. Algunos dicen: no, amén, pues, no voy a decir amén porque no va a reprender el Señor. No, es solo, hermano, para que lo tengamos claro. Conozcamos su palabra, y dice su palabra: si hablamos la palabra, vivamos por la palabra. Vivamos por ella. Así es. Siempre tiene que venir a nosotros la palabra, y siempre tiene que haber una actitud de reconocimiento, hermano.
aunque nos duela, aunque nos moleste, aunque no nos guste. Pero lo que Dios nos habla nos hace bien. Porque usted corrige a sus hijos por su bien, ¿cierto? Muchas veces hay que extremar recursos, muchas veces hay que ser duro con los hijos, muchas veces hay que llegar a castigarlos. ¿Por qué? Porque yo no quiero que mi hijo se me enchueque, porque no quiero que se vaya para el lado equivocado, sino que tiene que andar por el camino correcto. Bueno, eso es lo que hace nuestro Padre Celestial con nosotros. Porque si no nos amara, nos dejara hacer lo que nosotros queremos, ¿no? Amén. Bendito sea el que vive para siempre. Pero la instrucción que hay esta noche no se refiere a eso. ¿Ya? Son simples explicaciones, hermano, exhortaciones varias que uno da. Si usted ve la escritura, el apóstol Pablo muchas veces da una instrucción personal, pero muchas de ellas, las cartas, hay cartas que son cartas personales, pero hay otras cartas que son generales. ¿Ya? Es lo mismo uno, también da instrucciones que a veces son personales, pero a veces son generales a la iglesia. No sacamos nada con tener mucho conocimiento de la palabra de Dios si no tenemos un conocimiento práctico. Es mejor saber poquito y practicar ese poquito que saber mucho y no practicar nada. El título de la palabra del Señor es la iglesia, la posición que nos ha dado Dios. Porque nosotros muchas veces podemos pensar, hermanos, como era antiguamente. Hay gente que le decían canuto y se ofendía por hermano. Algunos llegaban a llorar, pude por hermano, lo escuché eso. Llegaban a llorar porque lo habían ofendido tan grande porque le habían dicho canuto. Cállate, canuto loco. Y todas esas cosas, hermanos, pasan por el desconocimiento. ¿Ya? Cuando nosotros vamos conociendo la palabra del Señor, la palabra del Señor nos va produciendo seguridad, nos va produciendo confianza. El conocimiento, hermano mío, de su palabra hace que no tomemos en cuenta las cosas que la gente dice. Porque sabemos que el maligno va a tratar de minar nuestra fe, va a tratar de desanimarnos, va a tratar de apartarnos del camino. Todo esto es su trabajo, el campo de trabajo de él son nuestras emociones. Entonces a veces le ponemos mucho oído a lo que dice el maligno y no, cuando venimos a su casa, no ponemos atención en lo que dice su palabra. Entonces usted hágale caso a lo que dice la palabra. Amén. ¿Ya? La palabra de Dios dice que somos especial tesoro. Amén. ¿Lo cree eso usted o no? Amén. Entonces cuando le digan que no vale nada, ahí es donde tiene que venir la palabra. Yo sé lo que valgo para él. Especial tesoro. Así es. No soy un canuto, soy un hijo de Dios. Lavado y redimido por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Coheredero con Cristo a las glorias eternas. Amén. Esa es la seguridad que tenemos que tener en su palabra. Porque la espada del Espíritu, recuerde siempre, es la palabra. Amén. Y está en la boca. Entonces, siempre cuando alguien le diga eso, usted responda con la palabra. Y va a ver que no hay mejor argumento que ese. Entonces tenemos que conocer muy bien la posición que Dios nos ha dado. ¿Qué es la iglesia? Entonces a través de su palabra, el libro, los dos versículos que les acabo de leer, me gustan y siempre los tomo como textos base para alguna enseñanza porque dice toda la escritura, toda la palabra de Dios es lo mismo. Es útil. Entonces, desde el 1 de Génesis hasta el 22 de Apocalipsis, 66 libros, 27 del Nuevo Testamento, 39 del Antiguo Testamento, que conforman una biblioteca, por eso se llama Biblia. Biblia viene de biblioteca, no es un libro, son 66 libros. Toda ella es palabra de Dios, inspirada por Dios, a través de su Espíritu Santo, a hombres para que escribiesen su palabra. Y toda ella es útil, eso quiere decir es provechosa, es beneficiosa. En toda ella, cualquier persona que predique la palabra del Señor con el propósito que debe hacerlo, que es lo que dice ahí, toda la palabra de Dios es útil, dice, para enseñar, redarguir, corregir o instruir. Toda predicación debe basarse dentro de estos 4 puntos. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Para eso Dios dejó su palabra. No para destrozar, no para dañar, no para herir, no para ofender, sino para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir.
Toda la palabra es útil. Entonces, la palabra, hermano, iglesia. ¿Cómo nace la iglesia? Porque hoy día hay muchas iglesias. Hay muchas religiones en el mundo entero. Nosotros tenemos que saber que primero que nada la iglesia somos nosotros. Amén. Este es el lugar de reunión. Esto no es la iglesia. Nosotros, por lo general, la gente dice, ¿dónde hay? A la iglesia. ¿Se ha dado cuenta? No es voy al templo. Nadie dice voy al templo. ¿Qué más correcto sería? Voy al templo a reunirme con la iglesia. Porque cuando nosotros estamos aquí, entonces está compuesta la iglesia. Amén. Porque la iglesia somos nosotros. Así Este es el lugar de reunión. Cuando el Señor estaba hablando y dijo que iba a edificar su iglesia, Él no estaba hablando de edificar un templo. Él estaba hablando de personas. Porque la iglesia somos nosotros. Amén. Entonces, a través de la Escritura, hermanos, vamos a ir conociendo un poco más acerca de qué es la iglesia y reconocer y veamos cuál es la posición que tenemos, cuál grande es el privilegio y la honra que Dios nos ha dado, dónde estamos puestos. Por eso que se exige un poco de responsabilidad. Por eso que también tenemos privilegios, pero también tenemos deberes, responsabilidades que cumplir. No es solamente decir somos reyes y sacerdotes, sí, gloria al Señor. No nos quedemos con los títulos, cumplamos la función, porque los sacerdotes en la antigüedad tenían la función principal de enseñar la palabra al pueblo. Así es. ¿Ya? Y como reyes, un día reinaremos con Cristo. Amén. Cuando estemos en el reino de los cielos, no aquí. Señor. Que hay algunos pastores que parecen verdaderos reyes. Los hermanos los sirven a ellos. Bendito sea el Señor. Entonces no hay que quedarse con los títulos, sino cumplir la función que tiene lo que Dios nos ha dado. Amén. La iglesia, hermano, proviene del griego, de la palabra griega ekinoia, que ek significa fuera, y kaiu, que significa llamar la iglesia. Entonces, es llamar fuera. Los llamados de entre el mundo para reunirlos alrededor de Él. Por eso, hermanos míos, que de millones y de millones el Señor nos llama. Por eso cuando dicen hermano, el que se hace amigo se constituye en enemigo de Dios. Por eso que hoy día el cristiano tiene que ser diferente, porque estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. ¿Qué significa eso? Que ya no tenemos que vivir como el mundo vive. Amén. Sí, Señor. Por eso, porque hoy día hay mucha gente, hermano, que hoy son evangélicos, son creyentes, pero no discípulos. Porque un creyente cree cualquier cosa. Un creyente viene a la iglesia, hace todo lo que se le dice, pero se va y allá afuera sigue viviendo mundano igual. Sigue viviendo en las fiestas, los pasatiempos de la vida. Él no ha entendido que es apartado, que es separado de millones. El Señor lo apartó, lo llamó fuera. Por eso que la iglesia tiene que marcar la diferencia y la iglesia es distinta. Que ellos digan garabato, lo dicen ellos. Que ellos mientan, no hay problema. Que ellos hagan, no importa. Lo que no tenemos que hacerlo es nosotros. Amén. Así es. Porque nosotros somos iglesia del Señor. Bueno, veamos entonces alguna lectura en el libro de Romanos, hasta donde alcancemos a llegar en el libro de Romanos. En el capítulo 8 de Romanos, con respecto a esto, los llamados de entre el mundo para reunirnos alrededor de él. Romanos capítulo 8, versículos 29 al 32. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Recuerde que dice la palabra del Señor que antes de la fundación del mundo, Él nos llamó, Él nos escogió. Desde el vientre de nuestra madre. Amén, iglesia. Amén. No es casualidad que usted esté aquí. Porque todas las personas que se hacen evangélicos, hermano, no duran. Todos los que vienen solos se van. Solo se van. Así es. Por eso la importancia de entender primero, de tener la seguridad de haber sido llamados por Dios. Y lo segundo es, ¿a qué me llamó Dios? Cuando usted camina con esa seguridad, nadie lo mueve de ahí. Le digan lo que le digan, pasen lo que pasen, nos mantenemos, porque en el camino vienen altos, bajos, vienen muchas cosas en el caminar. Pero el Señor dijo, el que persevere hasta el fin. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces, y a los que llamó, a esto también justificó. Yo no voy a ir
me cuesta mucho, hermano, no ir explicando cada cosa que hay, porque es tan maravilloso y extraordinario que todos tenemos que entenderlo muy bien, lo que son estas doctrinas, porque a veces decimos amén, no, pero no entendemos muy bien a lo que se refiere, lo que significa, y menos nos apropiamos de eso. Cuando dice, hermano mío, y a los que llamó, ¿aseguro que lo llamó el Señor a usted? Amén. Usted tiene que tener esa seguridad. Amén. Yo cada declaración yo digo amén. Yo estoy seguro, hermano. Y a cada declaración digo amén. Claro que sí. No hay nada ni nadie. Y el Espíritu Santo da testimonio de nuestro espíritu de que así es. Y si no tiene seguridad, trate de agarrar seguridad en el Señor. Pregúntele al Señor, Señor, he sido un llamado, el primero llamado. Luego dice escogido. Muchos son los llamados, poquitos son los escogidos. Oh, quiere decir que hay otro colador ahí. Hay otro filtro ahí. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, a esto también justificó. Y justificar significa declarar santos, sin mancha, sin pecados, delante del Padre. Eso es extraordinario. Amén. La sangre preciosa de Jesús, el sacrificio vicario de Jesús en la cruz, sirvió para que usted y yo, que hemos creído en Él, seamos lavados con su sangre preciosa, lavados y limpiados de todo pecado. Y hoy el Padre nos ve a través de Jesucristo y nos ve santos, sin mancha, sin pecado, porque en Él cargó todo el pecado. Él se llevó todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Gloria sea su santo nombre para siempre. Amén. Entonces, ¿qué pues diremos a esto? Perdón. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Así es. Un día, aleluya, cuando lleguemos allá arriba, esa es su palabra, que seremos igual que Él. Vamos a ser vestidos con vestiduras blancas y coronados con corona. Amén. Eso es, hermanos míos, glorificar. Gloria al que vive para siempre. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén. Por eso a veces nosotros preguntamos, ¿cómo me dará el Señor? Es que a veces yo he escuchado hermanos decir que me da vergüenza pedirle al Señor, que me da miedo pedirle al Señor. No entiendo un hijo que le tenga miedo de pedirle a su papá, papá, tengo hambre, ¿me puedes dar algo de comer? O papá, no necesito zapatillas. No entiendo un hijo aquí en lo terrenal teniéndole miedo, a menos que su padre sea una persona maltratadora, pero nuestro Padre no es así. Si Él es amor, Así es. ¿por qué tener miedo a pedirle, hermano? ¿Cómo no nos dará? Si Él nos dio el regalo más grande, nos dio a su único hijo, ¿cómo no nos dará las otras cosas que son al lado de lo que Él nos dio, Jesucristo el Señor? Las demás cosas son insignificantes, hermano. Así es. Por eso es que cuántas veces usted le ha pedido consuelo y Él se lo da. Amén. Fortalece, se la da. Un Amén. trabajo, se lo da. Salud, se la da. Un hogar, un auto, lo que usted le pida. Hasta aquí no lo ha dado el Señor. Amén. Lo que pasa es que la gente que no conoce a Dios no reconoce esto, pero la iglesia sí tiene que reconocer que todo lo que tenemos es gracias a Él. No hemos esforzado, claro que sí, pero Dios nos ha dado ese trabajo. Amén. Sí, sí. Dios le da el trabajo, usted tiene que ir a trabajar. Dios nos da los hijos, nosotros tenemos que criarlos. Dios nos da el auto, tenemos que cuidarnos. Dios nos da la casa, pero es la otra responsabilidad nuestra. Pero Él, decimos nosotros, creemos con todo nuestro corazón, Dios nos lo ha dado. Imagínense que esta casa, a mi madre, nosotros vivíamos, cuando vivíamos en el campamento acá en La Copa, nos cambiaron a La Bonilla, Oscar Bonilla, a la orilla del Rey. Y cuando salió esta casa, mi mamá no tenía para pagar, hermano, el dinero que se junta para pagar, ¿cómo se llama? Sí. El subsidio, claro, que había. Tenía apenas 50, creo, letras pagadas y había que tener una cantidad grande. Y un día el Señor, ella lloraba mucho y el Señor le dice, ¿por qué te afliges si allá te están construyendo tu casa? Y a los años el Señor le dio esta casa. Y esta casa después llegó un papel que decía exenta de pago. Ese es el Dios que servimos. Amén. Sí, sí. Un Dios que nos da todas las cosas. Así es. Santos al Señor. A veces nos da el dinero para comprarlo y a veces nos da lo que... Si no tenemos dinero, nos da lo que necesitamos igual. Amén. Oh, gloria a Dios. Sí, Señor. Bueno, entonces, hermanos míos, los llamados de entre el mundo para reunirnos. Porque Él, ahí eso es lo más fundamental, que Él nos llamó. Yo le agregué los otros hermanos míos, donde dice, y si Dios es por nosotros, ¿quién será? Si Él nos llamó, hermano, ahora estamos en Él. Amén. Estamos protegidos por Él. ¿Quién será contra nosotros? Dice.
Quien se levante, no hay quien, hermano, permanezca cuando usted es fiel al Señor. Amén. No hay quien permanezca. Dios se encarga de ellos. Dios se encarga de todos aquellos que se levanten. Aquí así ha sido durante todo mi ministerio. Y vaya que muchas personas se han levantado contra mí. El maligno ha levantado dentro y fuera de la iglesia. Estuve en una congregación, hermano, donde nunca me trataron tan mal como hoy. Pero Dios siempre estuvo conmigo. Así como lo está con usted. Amén. Amén. Levantándonos, fortaleciéndonos, consolándonos. Gloria sea su nombre. Entonces, hermano mío, ahí lo primero que entendemos es que es la iglesia, hermano mío, la palabra griega que significa es llamar fuera del mundo. A eso se refiere. Nos sacó. Por eso estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso no lo dice la Biblia. No dice exactamente lo que yo digo, ¿ya? Pero dice que nosotros ya no debemos vivir como vivíamos antes, en las cosas que andábamos antes, porque hoy el Señor nos llamó, nos sacó del mundo. Por eso decimos, es un decir, no es una referencia bíblica, pero estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hoy somos de Cristo. Hoy no somos del pastor Patricio, somos de Cristo. Gloria al Señor. Entonces, hermano, vamos a ver que el nacimiento de la iglesia del Señor nace en Pentecostés. Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 47. Obviamente no lo vamos a leer, yo solo le voy a citar, por si usted no lo ha leído, es para que usted lo lea, para que usted tenga con qué compartir con alguien, porque usted tiene que defender su fe. ¿Cómo va a defender su fe? Pedro dice, el apóstol, que debemos estar siempre preparados para presentar defensa con reverencia y mansedumbre a todo aquel que demande, escuche eso, razón de la fe que tenemos. Amén. Esto no es decirle yo voy a la iglesia porque predica lindo el pastor, porque cantan tan lindo los hermanos, me gusta la alabanza, me siento tan bien. Esos no son argumentos, o sea, no son razones. Las razones están en la palabra. Para eso venimos a la iglesia, a aprender, a conocer su palabra, porque con ella nos defendemos. Ella es la espada del Espíritu. Con ella nos defendemos. Su palabra es la que tenemos que declarar. Cuando alguien nos diga algo, es su palabra la que tenemos nosotros que hablar y declarar. Para eso tenemos que conocerla. Para eso uno es la enseñanza aquí y lo otro es la lectura de cada cual, la preparación de cada cual. Entonces, la iglesia nace en Pentecostés porque todas las religiones que hay en el mundo han sido fundadas por hombres. La iglesia la fundó Jesucristo el Señor. Cuando Él se fue, Él le dijo a sus discípulos, no hagan nada, váyanse al aposento alto, no hagan nada, hasta que reciban la promesa de mi Padre que oíste de mí, el Espíritu Santo. Cuando ellos estaban reunidos ahí, como el número de 120 personas, dice la Escritura que vino como un viento recio. ¿Se acuerda el viento que tuvimos hace poco acá? Como 118 kilómetros por hora creo que fue. Cómo movía las casas, hermano, cómo movía los árboles. Así fue, así ellos, hermano, figura la presencia de la gloria de Dios que descendió ahí, el Espíritu Santo que descendió y todos comenzaron a hablar lengua y profetizaban y alababan a Dios, y de ahí nace la iglesia. Y de ahí el Señor, a través de los apóstoles, a través de la persecución que les vino, comenzaron la predicación hacia Asia, Italia, España, Europa, y así ha llegado, porque eso dijo el Señor, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta Chile, lo último de la tierra, que es el último país de la tierra. Amén. Por eso ellos hablaron lo que hemos visto y oído, eso testificamos. Y nosotros también testificamos de Jesucristo el Señor. Entonces, ahí nace la iglesia del Señor. Y dice la palabra del Señor, el Señor Jesús lo dijo, que es tan poderosa la iglesia que ni las puertas del infierno prevalecerían contra ella. ¿Cómo Satanás, el diablo, a través de huestes espirituales y a través de sistemas políticos o religiosos, ha tratado de destruir la verdadera iglesia del Señor? Hace poco el Papa dijo que querían eliminar muchas de las iglesias cristianas,
porque solo debía existir una iglesia. Eso va a ser cuando Jesucristo venga y saque a la verdadera iglesia y nos lleve al reino de los cielos. Entonces ahí va a haber una sola religión aquí en la tierra. Santo es el Señor, porque ellos están preparando, hermanos míos, el camino para que venga este líder religioso, el anticristo. Ellos le van a hacer, bueno, por eso digo que cuesta mucho, hermanos, no irme hacia allá para explicarles esto. Entonces, hermano mío, pero la iglesia verdadera, hermano mío, nunca ha podido y nunca va a poder, Satanás el diablo, destruir la iglesia. Amén. Porque Dios siempre levantará hombres valientes, decididos, mujeres valientes, decididas, que tomen el evangelio en serio. Eso necesitamos hoy día, porque aquí el Señor Jesús dio su vida por este evangelio santo. Amén. Los apóstoles dieron su vida por este evangelio santo. Los contemporáneos a nosotros dieron su vida por este evangelio. Hombres que murieron torturados, hombres que murieron quemados. Y hoy día hay hombres que están muriendo así, mujeres que están muriendo así por el evangelio del Señor. Hombres valientes, decididos, que están dispuestos a dar su vida por el evangelio verdadero, que no transan. Dios siempre levantará hombres valientes y decididos para predicar el evangelio, hermano. Por eso, gracias a esos hombres, tenemos evangelio hoy día. Gracias a ellos, tenemos iglesia hoy día. Y nosotros, como iglesia del Señor, tenemos que defender nuestra fe, iglesia. Amén. Esto no es creer en cualquier basura que nos vengan a meter. No, lo que dice su palabra y se acabó. Bendito sea el que vive para siempre. El Señor de la iglesia se llama Jesucristo, el Señor. Amén. Y no reconocemos a nada ni nadie más. Y se acabó. Así tiene que ser el cristiano. En esto tenemos que ser porfiados, hermano. Para defender nuestra fe. Para defender nuestra fe. Gracias a esos hombres tenemos iglesia. Si Cristo no viene antes, hermano, y nos vamos, ¿qué iglesia le vamos a dejar a nuestros hijos, hermano? Una iglesia corrupta como está hoy día. Como hay muchos que han corrompido la gracia de Dios, hermano. Verdaderas discotecas tienen. Eso no es iglesia del Señor, hermano. Eso no son iglesias del Señor. Eso son, hermano, doctrinas de demonio. Iglesias tomadas por Satanás el diablo para desvirtuar a la verdadera iglesia del Señor. Y están llenas. Son verdaderas discotecas porque van a bailar ahí. A eso van a entretenerse. Mientras tanto, la verdadera iglesia del Señor viene aquí a arrepentirse y a convertirse de todo corazón a su Señor. Aleluya. No venimos a entretenernos aquí, hermanos. No venimos a entretenernos. Santo es el Señor. Esa es la verdadera iglesia. Una iglesia poderosa, iglesia, no una iglesia raquítica. No tiene que ver, hermano, con que hagan 10.000 o hagan 5 personas en la iglesia. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que esté el Señor. Aleluya. Que quien esté por delante haya sido llamado por Dios, haya sido ungido por Dios, tenga el respaldo de Dios. De eso tiene que ver la iglesia. Para que los miembros de la iglesia también sean llenos del Espíritu. Hombres y mujeres convertidos al Señor. De todo corazón. Que amen la iglesia, que amen la obra del Señor. Que trabajen por la iglesia verdadera. Que no sueñen con una iglesia ideal, sino que luchen y defiendan la iglesia real. Eso es lo que se necesita. Santo es el Señor. Porque he visto a tanta gente pasar por las iglesias, hermano. Tanta gente atrevida y irreverente que no sé qué se creen. Creen que vienen a un centro social aquí. Creen que vienen a una sede social. Hoy hay iglesias, hermanos, donde hacen zumba dentro de las congregaciones. Eso no son iglesias de Cristo, hermano. Por eso la importancia, hermano, de conocer bien lo que es la iglesia del Señor, según lo que dice la palabra. No lo que diga cualquier charlatán que se levanta hoy en día, porque hoy día se levanta cualquier charlatán. Está escrito en su palabra. Que se amontonarían maestros, le dijo Pablo a Timoteo. Llegará tiempo cuando no tendrán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de él, porque eso es lo que pasa con la gente. Para que haya falsos maestros, se necesita gente que tenga comezón de oír. Gente que quiere que le digan lo que quieren escuchar. Eso es lo que eso para que haya falsos maestros se necesita ese tipo de gente. Y así hay gente hoy día que quiere que le digan Dios te va a bendecir, Dios te ama, no importa lo que haga, que estés con la cabeza para abajo, los pies para arriba, no importa, Dios te ama igual, te vas para el cielo, todos vamos para el cielo, todos tenemos la unción, todos tenemos el Espíritu Santo. Eso es lo que quieren escuchar. Entonces es como el otorrinolaringólogo que dice, hermanos míos, cuando
Alguien tiene una comezón es porque tiene una infección en el oído. Así es. Entonces esa infección pica y la persona, ¿qué es lo que hace uno? Se rasca y siente una satisfacción de alivio momentáneo y quita la picazón, pero no quita la infección. Así es cuando esta gente les predica a la gente. Qué lindo el mensaje. Claro, no los incomoda, pero cuando nos incomoda la palabra del Señor, esa es la verdadera iglesia del Señor. No se confunde, hermano, no se confunde. Esa es la iglesia del Señor. Amén. Con hombres verdaderos que predican la verdad, la sana doctrina, la palabra de Dios tal como es. Que no andan agradando a la gente. Porque Pablo dijo, si agradara a los hombres, ya no sería siervo de Dios. Aleluya. Para que la iglesia se mantenga pura, se mantenga sana, es necesario predicar la sana doctrina. Amén. Es necesario que el Espíritu Santo esté fluyendo sano, puro, como al principio. ¿Se dio cuenta? Amén. Sí, Señor. Aquí no hay ningún orden. Yo estuve en una iglesia, hermano, donde los hombres querían dirigir al Espíritu Santo con una campanilla. Estaba la gloria de Dios ahí. A mí Dios puso discernimiento de espíritus en mi vida. Es un don extraordinario. Eso es traer, hermano, el mundo espiritual al mundo real. Eso quiere decir que uno ve clarito lo que está pasando en la iglesia. Sabe qué espíritu es el que está en la iglesia. Si es el Espíritu Santo, el Espíritu humano o el Espíritu de error. Uno sabe. Así es. Entonces, por eso, iglesia del Señor, que es importante conocer y reconocer estas cosas. Cuando estaba la presencia de Dios, el Espíritu Santo hablando, Dios quería hacer cosas, pero de arriba tocaba la campanilla. ¿Se acabó la presencia de Dios? Qué atrevimiento más grande, hermano. Hombres que quieren dirigir al Señor cuando el Señor dijo todo lo contrario. El Espíritu Santo os dirigirá. El Espíritu Santo os guiará. Amén. Él tiene que guiar el culto, iglesia. Aquí la presencia de Dios no viene cuando yo deseo, cuando yo quiero, pues yo no le ordeno a Él. Es Él el que nos ordena a nosotros. Así es. Y Él nos dará siempre lo que necesitamos. Amén. Sí, Señor. Y eso es lo extraordinario, hermano. Así es. Eso es lo maravilloso de Dios. Porque Él no malcría. ¿Se imagina usted que le pidiéramos, dame esto, dame esto, dame esto? Seríamos como los niños malcriados. Que si no se lo dan, lloran y se tiran al suelo y hacen berrinche. No, Dios nos crea derechito a nosotros. Así es. Entonces, bueno, ahí nace la iglesia del Señor. Y la iglesia termina, nace, estamos en la dispensación de la gracia. Y empieza en Pentecostés y termina en el arrebatamiento de la iglesia. Ahí termina, pero hoy estamos en el tiempo de la dispensación, en la dispensación de la gracia. Cuando Cristo el Señor venga y lleve a su iglesia en el arrebatamiento de la iglesia, que hoy salió mucho, que no hay arrebatamiento, están diciendo Dios. Y así están negando doctrinas que están en la Biblia, hermano. Como niegan que hay apóstoles, que hay profetas, que hay esto, otros, así hay muchos que niegan. De tiempo en tiempo salen personas que no conocen bien la palabra, conocen alguna parte, ¿no? Entonces están negando cosas fundamentales de la palabra del Señor, que Dios puso en la iglesia. Entonces ahí nace la iglesia del Señor y termina entonces en Pentecostés. Ahí termina la gracia de Dios. Pero en este periodo estamos en el tiempo de la gracia, ¿ya? Entonces, hermanos míos, ahora dice, ¿qué es la iglesia? La iglesia es un pueblo redimido por la sangre preciosa de Jesús. Leámoslo en 1 Corintios, en el capítulo 6. 1 Corintios, en el capítulo 6, el versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios, escuche eso, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto nos demanda santidad, hermano. No es solo levantar las manos, ¿se fijó? No solamente glorificar a Dios levantando las manos, sino en nuestro cuerpo, dice. Eso es santidad. Así es. Cuerpo, alma y espíritu, dice. Irreprensible para la venida de nuestro Señor. Y eso es cada día arrepentirnos y convertirnos cada día al Señor. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros vimos, dice, comprado. Redimido significa, redimido con la sangre de Jesús, redimido significa comprado. El precio, hermano, que Él pagó es el precio más alto que se pueda pagar por un alma. Amén. Dice la palabra del Señor que un alma vale más que todos los tesoros de este mundo. Figúrese el valor que tiene usted y que tengo yo, el que pagó Cristo en la cruz. Por eso, hermano, que el hecho de ver
que somos comprados a precio, hermano, es el valor más alto que Dios le ha dado a alguien, aleluya, que hoy es hijo de Dios. Amén. No una persona que viene a la iglesia, no, sino en una persona que dice: yo no soy evangélico, yo soy hijo de Dios. Evangelio es lo que predico. Evangelio es predicar buena noticia, que Cristo sana, salva, que Cristo perdona, que Cristo vino a librarnos del infierno. Eso es buena noticia. Pero es ser hijos de Dios, comprado a precio de sangre. No hay valor más alto que eso. Eso en número uno. Eso es lo que es la iglesia. No es, hermano mío, ser evangélico, porque evangélicos hay muchos. Evangélico, en el último censo, la gente se alegraba porque la población evangélica había crecido muchísimo. Pero discípulos o creyentes, porque esa gente que va a la iglesia y después está 5 años sin ir, y después vuelven y van a la iglesia y no cambian nunca sus vidas, sus conductas. Vamos a ver más adelante si se pone más entretenido esto, se pone más extraordinario, más maravilloso, hermano. La palabra del Señor, pero no entretenido, sino se pone más extraordinario, más maravilloso. El hecho de conocer, hermanos míos, nos hace a nosotros meditar y pensar, y esto, la palabra de Dios, es un cable a tierra. Porque hoy día donde la gente, hay peticiones, tan triviales, tan livianos, tan irreverentes, tan irrespetuosos, tan irresponsables, con la tremenda responsabilidad y honra que Dios nos ha dado. Amén. Porque la gente no la conoce, por mano, o no la cumple. Amén. Hace muchos años un jovencito escribió un artículo así que me gustó y nunca se me olvidó el título. La salvación, un privilegio con responsabilidad. El ser llamado por Dios, hermanos, es un privilegio, pero también trae responsabilidad. Así es, Señor. Segunda cosa, separada del mundo. Segunda de Corintios, vamos a Segunda de Corintios, capítulo 6. Versículo 14 en adelante. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Esto no lo dice un pastor, lo dice Dios, lo dice su palabra, lo dice nuestro Señor. Entonces, unirse en yugo desigual con los incrédulos es lo que le decía adelante. Es participar en la fiesta. ¿Ah? Es participar en la borrachera que ellos tienen. Así es, Señor. Vivir y andar como ellos andan. Mi compadre, mi amigo, y salir. A eso se refiere, hermano, un yugo desigual. ¿Ya? Con gente incrédula, que aborrecen a Dios, que se burlan de Dios, que se burlan del Evangelio. Y nosotros vamos a andar unidos ahí, hermano. Por eso, cuando el Señor nos aparta, es separada del mundo. Amén. Separada del mundo. Hoy día la mayoría de la gente que viene a la iglesia solamente, es muy normal, viene a la iglesia, pero afuera sigue viviendo como mundano igual, porque no ha tomado en serio el llamado que Dios le hizo, hermano. Por eso no se santifican, por eso no buscan a Dios, no tratan cada día de buscar. Dijo alguien un día: busco santidad más que nadie en el mundo, no que la logre, pero la busco cada día. Ese es nuestro caminar, hermano. Amén. Nunca vamos a llegar a un estado de perfección completa, pero sí a un estado de madurez. Cuando la Biblia dice ser perfecto como vuestro Padre es perfecto, significa a cristianos maduros, no cristianos niños infantiles que hay que enseñarles estas cosas otra vez y otra vez y otra vez. Como dice Pablo, debiendo ser ya maestros, enseñadores de otro, hay que enseñarles los primeros rudimentos, las primeras cosas que aprendimos cuando llegué hace 25 años a la iglesia. No necesito que me las enseñen de nuevo, ya las aprendí. Cuando usted llega a una empresa, le enseñan a hacer su trabajo, después usted tiene que hacerlo. Y para mantenerse, tiene que hacerlo bien. Lo mismo en la iglesia, hermano. Así es, Señor. Lo mismo en la iglesia.
No siempre nos quedamos niños, porque un niño no tiene responsabilidad. A un niño hay que andar, hace la tarea, báñate, cámbiate ropa, hace esto, porque es niño. Porque es niño. Pero ya cuando es grande, esas cositas las hace solo. Lo mismo la iglesia, lo mismo los hermanos. Pero hoy día hay gente, hermano, inmadura todavía en la iglesia, a pesar de los años que lleva, todavía son inmaduros, todavía son irresponsables, todavía no han tomado en serio el camino bendito del Señor. Hoy día hay tanta iglesia dañada, hermano. Han estado en iglesias donde los hombres a machetazos han querido formar a la gente. No es así, hermano. Es la palabra de Dios en su corazón y a través del Espíritu Santo que eso va floreciendo en nuestra vida y nos hace ser lindos cristianos, lindas cristianas. Amén. La palabra de Dios es lo que produce en nosotros. Eso es lo que tiene poder y autoridad. Eso es lo que uno guarda en su corazón. Eso es lo que quebranta nuestra vida. Eso es lo que rompe estructura. Aleluya. Bendito y alabado sea el Señor. Por eso dice que por su palabra son ordenados nuestros pasos, nuestros caminos, nuestra vida. Es por su palabra, iglesia. Y aquí yo le estoy enseñando su palabra. No es lo que yo digo, lo que yo creo, lo que me parece. Es lo que dice su palabra. Y cuando nosotros abrimos el corazón, hermano, y esta palabra entra en nuestra vida, lo que primero hace, sana. Amén. La palabra levanta, hermano. Así es. Porque todos pasamos por estos periodos en la vida. Todos pasamos. No hay nadie que diga, no, yo me he mantenido siempre. No, hermano. Todos pasamos por alto y bajo. Pero la palabra revive, la palabra fortalece, la palabra levanta. ¿Se acuerda cuando fue el profeta Ezequiel y le dijo, estos huesos vivirán? Señor, tú lo sabes. Sí van a vivir. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es el poder que tiene la palabra, hermano. Estuve en una iglesia, hermano, donde hay un pastor todavía, pero era un verdadero dictador en la iglesia, hermano. Qué manera de sabiar a la gente, qué manera de herir, qué manera de ofender, hermano. Él contristó, ofendió y sacó al Espíritu Santo de la iglesia porque ya no había Espíritu Santo ahí. ¿Por qué cree que yo no estoy ahí? Porque yo inmediatamente apenas me di cuenta, yo fui y lo confronté varias veces, hermano. Yo lo confronté varias veces a él. Están predicando el evangelio de brutos aquí, la palabra del Señor. Y todos le tenían miedo, hermano, porque había sido un militar, era grande, él hablaba fuerte. A mí el Señor me mandó a confrontarlo y fui y lo confronté. Qué daño hacía, hermano, esa iglesia podía haber crecido mucho más. La mayoría de la gente se fue, hermano, hasta que Dios me hizo declarar un juicio sobre esa iglesia. Esta iglesia no avanzará, será igual que el pueblo de Israel, dará vueltas en círculo, y así estuvo por años. Es terrible, hermano, mire, hermano, usted es propiedad de Dios. Es terrible cuando alguien daña a la iglesia del Señor. No dañe nunca a la iglesia del Señor usted. Porque es la iglesia del Señor. Le toca al hermano la niña de sus ojos al Señor. Alabado sea su nombre. Amén. Gloria sea al Señor para siempre. Entonces, hermanos míos, separada del mundo, dijimos. Luego, en el 3 dice, dedicados para Dios. Por eso vaya usted viendo verdaderamente usted si es parte de la iglesia de Cristo o si es parte de la congregación, hermano. Porque hay una diferencia en eso. Que mucha gente se conforma, hermano, con estar inscrito en el libro de asistencia de la iglesia. Y no de preocuparse si su nombre está inscrito en el libro de la vida. Porque recuerde que todo aquel que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado afuera. Dios me los bendiga. Amén. Entonces, hermano mío, por eso la importancia de que la palabra de Dios es un cable a tierra. Porque esa gente, estoy seguro, donde van a saltar, a bailar, oh, están todos felices. Estoy seguro, hermano mío, que predico una palabra de 10.000 que en 500 al tiempo. Porque la palabra de Dios es un cable a tierra, que nos hace pensar, que nos hace meditar. Amén. Aleluya. Que nos hace reconocer la gloria de Dios, quién es Él y quiénes somos nosotros, hermano. La reverencia, el respeto y el temor que le debemos tener a Él. Amén. Por eso que nos postramos delante de su presencia. Yo he estado acostado, hermano, y me he acostado meditando y glorificando y alabando a Dios y a Dios su gloria. Y veo a mi Señor y entra a la pieza, mi Señor, hermano mío, y yo tengo que bajarme, me tengo que tirar de guatita al suelo. No puedo estar de pie ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Se acuerda cuando pasa la Trinidad de Dios, los ángeles van a destruir Sodoma y Gomorra? Y Abraham estaba en el encinar de Mamre. Él cuando los vio, inmediatamente fue y se postró. Aleluya. Es la señal, hermano, de alguien que reconoce a Dios. Amén. Que reconoce la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que se postra en señal de reverencia y respeto delante de su Señor. Eso hacemos cuando nos inclinamos. Eso hacemos cuando oramos y inclinamos nuestra cabeza.
es en señal de respeto, de reverencia absoluta. Bendito sea su nombre, al Señor de la iglesia, que se llama Jesucristo el Señor. Amén. Señor. Cuando, hermano, Él tiene el lugar que Él merece, que Él le corresponde. Él es el primer lugar, a Él hay que tenerlo aquí. No hay que hablar en primera persona. Estuve ahí donde dicen yo, los hermanos yo les pusieron. Y el Señor queda relegado a un segundo lugar. Él es la cabeza de la iglesia. Amén. Así es. Él es el primero y el último. Principio y fin. Gloria sea su nombre. Eso quiere decir que comenzamos hablando de Él, damos la vuelta y terminamos, pero hablando de Él, honrándolo a Él, glorificándolo a Él, exaltando su gloria. Entonces está tu presencia en la iglesia. Así es, Padre. Cuando lo honramos y lo exaltamos, a quien debemos exaltar y a quien debemos glorificar, no a los hombres, sino a Jesucristo el Señor. Porque Amén. también he estado en una iglesia donde se glorifica más al hombre que a Dios, hermano. Yo de esa iglesia salgo y no vuelvo más. Así de simple. Porque el Espíritu Santo me saca de ahí. No es que yo sea más, ande haciendo... No. El Espíritu Santo me saca de ahí y yo salgo. Se acabó. Porque no estoy en un lugar donde no se le honra a mi Señor. Oh, gloria al que vive para siempre. Él, hermano mío, se siente glorificado, exaltado, se siente maravillado cuando la iglesia entiende a qué viene. ¿A qué viene? Cuando Pedro y Juan iban al templo de la Hermosa, hermano, ellos iban a adorar. A eso viene usted a la iglesia. Amén. Usted no viene a pedir, usted viene a dar. Así es. A darle toda la gloria a Dios. Amén. Toda la alabanza, porque para eso nos congregamos. Para eso se reúne la iglesia. Para alabar y adorar su nombre. Amén. La iglesia, hermanos míos, es dedicada para Dios. Veamos primera de Pedro 9, 2:9. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. La iglesia, hermanos míos del Señor, es una iglesia que practica los preceptos cristianos sosteniendo normas altas de moral y santidad. Por eso que la santidad, hermano, es una doctrina bíblica, no es una moda que pasó ya, ¿no? Por eso cada día nosotros tenemos que buscar santidad. Así es. Moralmente, si hay algo inmoral en nuestras vidas, tenemos que hacerlo morir. Eso dice Pablo, hacer morir lo terrenal en vosotros. Así Hacer morir los deseos carnales. Y cada cual tiene que saber qué deseos carnales incorrectos están en nuestra vida y hacerlos morir. Ese es el camino del cristiano. Eso es buscar santidad y no seguir viviendo en ellos. Amén. La naturaleza, voy a avanzar rapidito, la naturaleza espiritual de la iglesia, figuras que expresan la posición de la iglesia, porque la iglesia es comparada uno con un cuerpo. Por eso le digo, la iglesia es el cuerpo, Jesucristo es la cabeza. Dice, todo miembro del cuerpo de Cristo se santifica. ¿El que es miembro de una congregación nomás? No. ¿El Señor me lo bendiga? Amén. Entonces no que conmigo decía un hermano. Yo no escribí la Biblia, yo tengo que predicarla. Amén. Todo aquel que lo dice la Escritura, hermano, todo aquel que es miembro del cuerpo de Cristo se santifica. Y eso no es en un día, hermano. Eso va sucediendo paulatinamente, pero usted tiene que ir santificando su vida. Usted no puede seguir siendo la misma, el mismo. Si hay algo, hermano mío, que usted ve que está mal en su vida, ore a Dios y pídale al Señor, Señor, ayúdame, porque nosotros sabemos lo que está mal en nuestra vida. No tratemos de engañar a Dios, porque Dios es omnisciente, lo sabe todo, y omnipresente, Él está en todo lugar, lo ve todo. No trate nunca de engañar a Dios usted, o creer que le va a esconder algo. Preséntele a Dios lo que usted tiene. Eso inmoral, eso que estamos haciendo mal, esas debilidades, que usted las sabe y Él las sabe también, porque esto tiene que ver con Él. Preséntesela al Señor y dígale, Señor, yo quiero santificar mi vida. Ayúdame a hacer morir este deseo, Señor, que está en mi vida. Y dígale tal como es. Si con Él hay que tener confianza, hermano.
Eso es hacer morir los deseos carnales. Eso es que Él vea que usted verdaderamente tiene necesidad, tiene deseo, que usted quiere crecer, que usted quiere avanzar. Así es, Señor. Hermano, cuando hay una iglesia poderosa, es una iglesia que vive de rodillas, que vive arrepintiéndose, convirtiéndose, una iglesia que vive buscando santidad, que vive buscando el rostro de Dios. Y entre más usted se acerque a Dios en oración y en ayuno, más sucios nos vamos a ver que somos. Amén. Más pecadores nos vamos a encontrar. Que algunos creen que entre más se acercan al Señor, estamos santos, y andan golpeando a los demás con la Biblia, echando mal a los demás y ofendiendo, y se creen los mejores, los super pastores, los super líderes, los super hombres. Oiga, hoy día están todos en el suelo. Aleluya, porque no es así. Entre más nos acercamos al Señor en oración, en ayuno, en búsqueda, más miserables nos vamos a ver que somos ante su gloria, ante su santidad, ante su verdad, ante su justicia. Porque nuestra justicia, dice la palabra del Señor, es como un trapo de inmundicia. Pero Él es justo, no tiene justicia. Nosotros tenemos amor, Él es amor. Nosotros tenemos paz, Él es la paz. Nosotros tenemos sabiduría, Él es la sabiduría. Entonces cuando nosotros nos acercamos a Él, entonces nos damos cuenta, hermanos, lo miserables, faltos y pecadores que somos. Así es. Aleluya. Y esa es la actitud que tenemos que tener ante Él, iglesia. No una actitud arrogante. Eso va a hacer que Dios en su amor y misericordia se compadezca de nosotros. Porque eso es honestidad, hermano. Eso es sinceridad. Sinceridad, hermano, es reconocer lo malo, falto y pecadores que somos. Para eso estamos aquí. Amén. Para eso estamos aquí, para eso es este tiempo, para arrepentirnos, para convertirnos delante del Señor. Pero hay que irse arrepintiendo y convirtiendo. Usted no puede llevar 20 años en la iglesia y seguir siendo la misma que cuando llegó, el mismo que cuando llegó. No pueden, porque si no quiere decir que es miembro de la congregación, pero no miembro del cuerpo de Cristo. La iglesia es comparada con un cuerpo. Y Él es la cabeza de la iglesia. El pastor es la cabeza visible de la iglesia, pero Él es la cabeza invisible. Él es el que dirige la iglesia. ¿Por qué usted cree que la iglesia hoy día muchos están confundidos? Mire, esta figura es maravillosa, hermano. Pablo habla mucho acerca de eso. Este es un cuerpo, y el cuerpo nuestro es un cuerpo perfecto. Lo que Dios hizo es perfecto. Yo veo, hermano, cuando los médicos estudian acerca del cuerpo, y yo leo, hermano, la sabiduría de Dios, no la sabiduría de ellos. Si ellos estudian de la creación de Dios, y veo la cantidad de órganos, de miembros, cómo Dios les dio la sabiduría para ponerle el nombre. O sea, eso todo está en la palabra, hermano. Todo está aquí, todo viene de arriba, todo es dado de arriba, hermano. Todo lo ha dado Dios. Eso es extraordinario, eso es maravilloso. El poder conocer la gloria, la sabiduría, el poder de Dios en todo lo que se hace. Amén. Así es. El cuerpo, hermanos míos, es perfecto. Mire, si yo me movía hacia allá, la pierna no es que se haya querido mover. No es que se movió. La orden se la dio la cabeza. De aquí, la cabeza da la orden al cuerpo Así es. para que se mueva. Todos nuestros movimientos están dirigidos por nuestro cerebro, por nuestra cabeza. Por lo tanto, cuando Pablo figura a la iglesia como un cuerpo, eso quiere decir que un cuerpo, hermano mío, tiene que seguir a la cabeza, y la cabeza es Cristo. ¿Cómo sabemos entonces para dónde nos guía el Señor? Teniendo el Espíritu Santo, sobre todo los líderes, porque hoy día hay líderes que no tienen el Espíritu Santo. Amén. Así es, Señor. Hay líderes que no tienen el Espíritu Santo. Por eso que llevan a la iglesia para allá, llegan hermanos, los colocan donde quieren. Usted esto lo va a ver, esto es una realidad dentro de la iglesia. Hay pastores que tienen a todos sus hijos en cargo dentro de la iglesia. Tienen a su hija a cargo de la alabanza, no tienen idea cómo dirigir, hermano, crea puros problemas, ¿no? Pero es la hija. El hijo está encargado allá, ponen a los hijos como pastores. ¿Por qué? Porque no está guiando el Espíritu Santo de Dios, porque están guiando a los hombres. Por eso, hermano mío, hay problema en la iglesia. Cuando la iglesia no está guiada por el Señor, por su Espíritu Santo, hay problema. Así es. Son iglesias totalmente desordenadas. Santo es el Señor. Amén. Pero cuando el Espíritu Santo está guiando a la iglesia es una iglesia ordenada. Porque hoy día muchos miembros del cuerpo es como si el brazo quisiera moverse. Imagínense, este brazo quiere ir para allá, este para allá, un pie para allá, el otro para acá. Mire, avanzaré. No avanzo. Es un cuerpo deforme. Así es la iglesia. Cuando muchos miembros, hay muchas iglesias donde están así. Dios me dijo, me mostró que era por allá. Dios me mostró que era por acá. Dios me mostró que hagamos esto. Y los pastores corren para allá y corren para allá y andan para acá. No es así, hermano.
No es así. No nos movemos si el Señor no nos dice que haya que moverse. Hay mucha gente que ha venido acá con visiones, con revelaciones. Yo siempre digo, yo soy respetuoso, hermano mío, de lo que Dios muestra. Creo que Dios muestra, claro que sí. Pero cuando alguien está en consagración, cuando alguien busca al Señor, cuando hay cristianos en los cuales yo veo fruto en los años en Él. Entonces llegan muchos hermanos que ni siquiera se están congregando y llegan con las tremendas revelaciones de Dios. Oiga, nosotros buscamos a Dios todos los días. Me esfuerzo buscando a Dios de madrugada, de noche, a cualquier hora. Y nos vivo a cada rato con las revelaciones. Y estos que ni oran, hermano, vienen con tremendas revelaciones aquí. Y yo siempre les digo, ningún problema. Pero para eso Dios a mí me puso adelante. Amén. El mismo Señor que le mostró a usted, también me tendrá que mostrar a mí. Amén, iglesia. Amén. Por eso es que muchos pastores hoy día se han desviado y las iglesias, porque muchas veces el maligno envía instrumentos a la iglesia y esos pastores le hacen caso, le obedecen y esas iglesias ya no existen, hermano. Así es. Porque no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es guiada por su Espíritu Amén. Santo. Cuando la iglesia es guiada por su Espíritu Santo, no nos movemos de su palabra, entonces la iglesia permanece. Así. De que empezamos hace 20 y tantos años atrás, muchas congregaciones se levantaron. Ninguna de esas existe ya. Ninguna. Yo visité la mayoría de esas iglesias, prediqué la palabra del Señor, no me llevaron ni de apunte. No quisieron escuchar lo que Dios tenía que decir. Cada cual tiene su propia visión, cada cual guía a la iglesia como bien le parece. Por eso que han caído. La iglesia del Señor, hermanos, es una iglesia ordenada, es un cuerpo, y un cuerpo, hermanos míos, es ordenado. ¿Lo entendieron, verdad? Amén. Es simple, es muy fácil de entender esta figura, hermano. Eso es la iglesia. Aquí no es que Dios dijo esto, después dijo hagamos todo otro, que tomen un instrumento, que este. No, no es así, hermano. Es un verdadero desorden. ¿Cómo vamos a entender eso? Dios no es Dios de confusión, Dios es un Dios de paz. Así es, Señor. ¿Están aquí todavía o no? Amén. Ah, ya, no se me relajen todavía, porque si se me relajan, se van a quedar conmigo. Bendito sea el Señor. Así es. Porque es importante y necesario, hermano, esto. La iglesia es una iglesia donde usted puede venir y usted puede adorar a Dios libremente, sin que no haya alguien gritando cabeza de pescados por ahí, volándole la cabeza a otro, aullando como perro y haciendo barbaridad y estupideces. Esa no es la iglesia del Señor, hermano. Así es. Hace poco hubo un hombre, hermano mío, que pasó una congregación de cientos y cientos de gente, hermano. Y pasó él y era supuestamente el de la risa. Y cuando él pasaba, todos se reían y él vivía riendo, se les hacía así y todos se reían. Y había un hombre de Dios que subió el video y hacía un comentario y él lloraba, hermano. Y decía, no me estoy riendo. Hay gente que se está perdiendo, que se va sin Cristo al infierno, no me puedo reír. Y la gente caía al suelo dándose vuelta, hermano, eso lo va a ver mucho usted. Así está la iglesia de pervertida el día, porque eso lo dice la palabra del Señor. Amén. Que hay hombres que pervierten la gracia del Señor. La iglesia del Señor es una iglesia ordenada. ¿Cuántos creen eso? Amén. La iglesia es una iglesia ordenada por Dios y por su palabra. Así es, Señor. Entonces una iglesia, hermano, que ha sido entrenada, que ha sido formada en la palabra, es una iglesia ordenada, que no va a venir a hacer cosas que no corresponden aquí. ¿Sabe por qué? Porque una iglesia de sana doctrina, donde se predica la palabra de Dios, tal como es, no tiene cabida el error doctrinal, no tiene. Y la doctrina, hermanos, son un conjunto de enseñanza, no es una doctrina aislada. Por eso la importancia de que la iglesia conozca la palabra. Así es, Señor. Pablo dijo a Timoteo, predica la palabra, no que hablara de revelación ni de experiencias personales, predica la palabra. Amén. Aleluya, porque cuando usted escucha palabra, usted se llena del conocimiento de Dios, del poder, de la autoridad de Dios. Entonces hay avivamiento en la iglesia. Hoy día están mostrando un espíritu engañoso. Esa no es la iglesia del Señor. Sí, El Espíritu Santo nunca, hermano, va a llevar a la iglesia del Señor a hacer ridiculeces, a pararte, a saltar arriba de la silla, a hablar tonteras, a tirarte por el suelo, a revolcarte. No. El Espíritu Santo es Dios, iglesia. Amén. En Él están todos los atributos de la personalidad. En Él está la inteligencia, la sabiduría. Lo dice Isaías 11:2. Reposará sobre Él espíritu de sabiduría. Eso es el Espíritu Santo, es Dios. Así es, Señor. El Espíritu Santo cuando viene a la iglesia, hermano mío, una iglesia que conoce la palabra. Por eso dice la Escritura, Pablo dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Así es. Por eso somos reprendidos duramente muchas veces. ¿Para qué? Porque el pastor está enojado.
Porque Él quiere, no, es porque Dios quiere que seamos cristianos sanos, hermano. Amén. Sí, Y Ramanda, Soca, Raya, Siro. Bendito y alabado sea su nombre. Que Él da Soca, Ramasuquita, Banda Sia. Bendito y alabado sea su nombre. Que no creamos a cualquier espíritu, hermano. Amén. Que sepamos lo que es de Dios. Jicota, Masacuba, era así. Que no entre cualquier basura a su corazón, sino solo los tesoros que hay en su palabra. Amén. Esto lo va a mantener firme, sano, fuerte, y no va a caer usted. Va a estar bien direccionado, porque la palabra nos lleva a Dios. Los verdaderos hombres de Dios llevan a la gente a Dios, no a servirlos a ellos. Cuando viene el Espíritu Santo de Dios, una iglesia que ha sido entrenada en la palabra. Mire, hace mucho tiempo atrás había un hermano, que algunos lo conocieron, el hermano evangelista, verdaderamente evangelista. Porque hay evangelistas que dicen, no, a mí me ungió el pastor de allá, no, a mí me ungieron en tal congregación. La iglesia no unge, hermano. Los pastores no ungen. El que unge es el Señor, Amén. con su Espíritu Santo. Por eso que usted los ve, no echan ni humo, pues, hermano, no tienen autoridad por ningún lado. Los que están aquí, los evangelistas constituidos por Dios, tienen autoridad de Dios. Son llenos del Espíritu Santo, tienen una palabra de arriba. Hay sanidad, hay milagro. Algo pasa, esos son los constituidos por Dios. Pero aquellos que ungen los pastores, entonces el pastor tendría que decirle, toma, ahí tenéis poder y ahí tenéis autoridad. Y la autoridad la da Dios. Cuando Dios llama a alguien, Dios a sus ministros los hace llama de fuego. Amén. Son hombres de verdad. Que algo sucede, algo se mueve en ellos. Y la iglesia lo tiene que saber. No solo yo tengo que decir que soy de Dios, usted también tiene que saber si verdaderamente soy de Dios o no soy de Dios. Amén. Así tiene que ser la iglesia, hermano. Así es, Señor. Y fíjese que ese varón, cuando llegó aquí la primera vez, lo invitó mi hijo. Y mi hijo me habló, me dijo, papi, yo te conozco a ti, me dijo, como tú soy. Y me dijo, yo lo invité a él, me dijo, porque yo sé, me dijo, que el Espíritu Santo me dijo, Simón, él es un verdadero evangelista. Ahí lo vaya a ver tú. Y él sabe. Bien, cuando llegó el hermano, me lo presentó y lo llevé afuera. Le dije, miren, a mí no me interesa su credencial. A mí no me preocupa una credencial, aunque sea de oro la credencial. Pablo dijo una cosa muy maravillosa, mis credenciales, dijo, son ustedes. Mi corona en Cristo son ustedes. Las almas. Le dije yo, ¿sabe qué le dije, hermano? Cuando usted suba a un púlpito, le dije yo, ni me interesan los títulos. Cuando yo lo vea en el púlpito, le dije, ahí yo voy a ver si usted es lo que dice o no. Porque aquí sabemos lo que es de Dios. Usted es una iglesia de Cristo. Y aquí sabemos lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y a otro un día le dije, porque si yo lo veo hablando cabeza de pescado, yo me paro y lo bajo de ahí. Y lo hago, ¿no? Se acabó la cosa. Pero la preocupación de nunca subir a alguien que no sea de Dios aquí. Cualquier hermano simple de la iglesia, yo le puedo dar este lugar, porque yo los conozco a ustedes aquí. Pero no a cualquiera que venga de allá. Amén. Así es. Hace muchos años lo hice, cometí el error y me salió cargo. Yo tengo que respetar a la iglesia. No puedo poner a cualquier charlatán que tire basura para allá. No. Porque yo amo la obra, yo amo la iglesia y son las ovejas que el Señor me dio para que las cuide. Amén. Oh, gloria al que vive. Y eso he tratado de hacer con la ayuda del Señor. Hermano, ese día el hermano le dije, mira hermano, y que el Señor me lo bendiga y que Dios lo use, den libertad al Espíritu. Aquí no tenemos esquemas humanos. Deje que el Señor lo use como Él bien lo desea. Aquí no hay horarios, ni hay sistemas humanos. Aquí no dirijo yo. Aquí yo no le voy a decir, hermano, tiene 10 minutos, 15 minutos. No. Yo lo que es de Dios es de Dios. Así que terminamos 20 a las 12 el culto. Hubo una gloria de Dios y Dios lo usó glorioso, maravilloso. Fue pero algo extraordinario, una palabra de sanidad. La iglesia, todos nos postramos delante del Señor. Todos. Fuimos para la casa, estuvimos como hasta las 4:30 hablando, hermano. Llenos de mosto. Llenos del Espíritu Santo de Dios, hermano. Amén. Y estuvimos hablando y me dice, ¿sabe qué, pastor? Yo he visitado muchas iglesias, dijo, como evangelista. He visitado muchas iglesias, dijo, pero primera iglesia que yo veo, dijo, que todos se postran delante del Señor. Amén. Aún sus pastores. Así es. Y le dije, ¿sabe, hermano? Es que aquí conocemos al Señor. Amén. Sabemos Sí, que Señor. Amén, iglesia. Amén. Y eso es lo maravilloso. Si el Señor dijo, vayan y hagan discípulos, seguidores de Cristo. Los pastores hoy día están haciendo seguidores de ellos, servidores de ellos, y no de Cristo. La gente, uno tiene que llevar a la gente a conocer al Señor y servir al Señor, no a mí, al Señor. Usted y yo le servimos a Él, porque Él lo llamó a usted. Eso es la iglesia del Señor. Eso es la iglesia del Señor. Se compara a una novia, la figura también, figura espiritual, como a una novia.
Pedro dice, amad a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, cuando habla de la novia. La novia, cuando se va a casar, fíjese que su traje blanco, pero tiene que ser radiante. Una novia no se casaría con un vestido que tuviera una mancha de aceite por acá, o de mostaza, de ketchup, díganle lo que quiera usted. No se casaría porque se vería feo, y todo lo demás lo vería. Y mancha en la Biblia es pecado. Así es, Señor. Mancha es pecado. Entonces, ¿para qué estamos en la iglesia este tiempo? Para ver, hermanos míos, si en nosotros, como iglesia, como novia, porque somos la novia del Cordero. Las novias, hermanos míos, en la antigüedad, sobre todo cuando se habla este lenguaje, eran Israel. Las novias se guardaban virgen. No conocían hombres antes de llegar al matrimonio, porque se comprometían incluso, en los judíos, se comprometían incluso cuando eran chiquititos, los comprometían los papás. Cuando ellos salían, los mandaban con un chaperón. Eso quiere decir que se sentaban en un banco en la plaza, ella aquí, el chaperón al medio y él acá. ¿Usted sabe por qué? Bueno, hoy nosotros también, eso es lo que somos para el Señor. Y Él quiere que nos guardemos sin mancha de este mundo. Amén. Sí, Señor. ¿Cómo estamos en eso? Bendito sea el Señor. Entonces usted tiene que analizarse, hermano, como iglesia del Señor. Y si hay mancha, eso es, si hay pecado en nosotros, Señor, ayúdeme a abandonar esta práctica pecaminosa. Amén. Sea honesto, sea honesta, sea sincero delante de Dios. Eso Dios lo ama. Así es. Eso es arrepentirse, hermano. Es cambiar la actitud y decirle, Señor, mira este pecado en mi vida, Señor. Mira este error que estoy cometiendo, me cuesta, Señor, no puedo. Tú sabes, Señor, dígaselo. ¿Usted cree que Dios se va a escandalizar? La gente se escandalizaría si supiera. Pero Él no. Así es. Dígale, Señor, este es el pecado que hay en mi vida. Esto es lo que no puedo dejar. Esto me cuesta, Señor. Ayúdeme. Él lo va a ayudar. Él lo va a ayudar y usted lo va a poder vencer con su ayuda. Pero usted tiene que entregárselo y rendírselo al Señor. Así es, Padre. Eso es la iglesia del Señor. Porque la novia se guardaba pura, solo para su novio. Y nosotros somos la novia del Cordero. Cuando Cristo venga, pero por una iglesia sin mancha y sin arruga. Así es. ¿Para qué? Para llevarnos al reino de los cielos. Allá somos la esposa. Allá se celebran las bodas del Cordero, que duran 7 años. Yo no sé si es en el tiempo del Señor o años literales, porque la palabra del Señor dice que para el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. Así que yo no sé si serán en el calendario terrenal o en el calendario del cielo. Yo me imagino que en el calendario del cielo. No lo sé. Por lo que dura la tribulación aquí en la tierra, puedo pensar también que son 7 años literal. Pero bueno, sea como sea, iglesia del Señor. No les quiero dar la lata, sino que simplemente, hermanos míos, pudiera hablarles mucho más. Espero con la ayuda del Señor el día miércoles terminar con esto como lo hice con la otra palabra, poder seguir y terminar con esta instrucción, que es importante, hermano. Amén. Que es maravillosa porque es necesario que nosotros sepamos la posición que Dios nos ha dado, la honra que tenemos, Así es. para que nosotros podamos, hermanos míos, cada día obedecer y darnos cuenta de que no somos cualquier cosa. Amén. El Señor dijo esto, y con esto te pongo: vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere o se hiciera insípida, dice, se desvanece, ya no sirve para nada. Eso es un cristiano cuando pierde la consistencia. Es un cristiano cuando ya pierde el Espíritu Santo de Dios, ya deja de lado el Espíritu Santo de Dios, cuando perdemos el temor. La sal, hermanos míos, esa sal, porque cuando sacaban la sal del mar muerto, hermano mío, que es lo más salado que hay, oigan, y usted sabe que hay vida ahí, bueno, se da cuenta que es tanto extraordinario. Hay vida hoy en el mar muerto. Imposible que hubieran peces. Hay una profecía. Hoy en día, hermano, he visto videos, he visto fotos donde hay peces en el mar muerto. Eso es tan salado que no hay vida ahí, hermano. No había vida. Imposible que hubiera vida. Hoy la hay. Entonces fíjese, hermano, que la sal que servía la guardaban, pero la que no, la tiraban en el camino, para que no se resbalara la gente. ¿Qué hacían? La pisoteaban. Así es un cristiano que pierde la consistencia. Así es. La sal en la antigüedad, hermanos míos, la usaban para preservar las carnes, los pescados, para que no se pudrieran. Eso es lo que es la iglesia en la tierra. Pero si nosotros vivimos en el pecado igual que los demás, Amén. ¿de qué vamos a servir entonces? Bueno, pero lo vamos a ampliar el otro día. Y después dijo el Señor: vosotros sois la luz del mundo. Una luz no se pone debajo de un almud, sino arriba, y así alumbra todo lo de la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres.
Amén. Y luz es un lenguaje figurativo para decir nuestro ejemplo. Así es, Señor. Cómo somos en el trabajo, cómo somos en la casa, cómo somos donde vivimos. Hay que ir muriendo esas cosas, hay que ir cambiando, hay que ir cambiando. Amén. Así es. Que el Señor nos bendiga. Amén. Póngase en pie. Padre, en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo queremos darte gracias, Padre. Primeramente, gracias por el honor, Señor, por la honra, por el privilegio, Señor, que tú nos has dado de ser tu iglesia, de ser tu amada Dios. Y tú amas a la iglesia, y la iglesia es la novia del Cordero. Un día tú nos vienes a buscar y tú vienes por una novia, Señor, por una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. Sí, Padre. Ayúdanos, Señor, mientras estamos en este cuerpo, mientras estemos en este mundo, mientras militemos aquí, Señor, a poder limpiarnos, Señor. Amén. A limpiar, Dios mío, estas manchas en nuestra vida, este pecado en nuestra vida. Sí. Tú nos conoces, Señor. Tú sabes, Dios mío, lo que estamos haciendo mal. Tú lo conoces. Delante de ti estamos, Señor. Aleluya. Y tú amas la sinceridad en lo más profundo, en lo más absoluto. Cuando hay poder, Señor, en nuestras vidas, cuando nos arrepentimos, nos convertimos a ti. Porque el pecado, Señor, es separación entre nosotros y tú. Así es, Señor. Por eso ayúdanos a abandonar las prácticas pecaminosas, Señor. Amén. Lo que estamos haciendo mal, ayúdanos a limpiarnos, Señor. A buscar santidad, Dios mío. Sí, Padre. Sí. A buscar comunión contigo, porque no hay nada más grande que la comunión contigo, Señor. Amén. Sí, sí. Señor, si hay alguien aquí que está dañado en su espíritu, dañado en sus emociones, yo te ruego que lo sanes, Señor. Amén. Que lo sanes, Señor. Para que podamos, Dios mío, libremente, y si hay alguien atado, oprimido a alguna situación difícil, yo te ruego que tú lo libertes, Señor. Oh, gloria a su nombre. Para que pueda, Señor, con libertad, dice tu palabra que donde hay libertad, ahí está el Espíritu tuyo, Señor. Y si alguno no tiene tu Espíritu Santo, Señor, yo te ruego que tú lo bautices en Espíritu Santo y fuego. Porque donde está el Espíritu tuyo, Señor, el Espíritu Santo, ahí hay libertad. Y a veces estamos oprimidos, Señor, no hay libertad, Dios mío. Es porque no está tu Espíritu Santo en nuestras vidas fluyendo. Sí, sí. Bendice a tu iglesia, Señor. Amén. Bendice a tu iglesia cada día, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a no solo quedarnos, Dios mío, con el privilegio, sino cumplir la responsabilidad. Ser responsable, Dios mío, con el gran privilegio que tú nos has dado. Señor, que la instrucción de tu palabra quede en nuestros corazones. Y que podamos ser más que oidores, más que habladores, hacedores de tu palabra. Muchas gracias, Padre Santo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Gracias, Padre. Vamos a adorar al Señor.